El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. ¿Qué tal? Bienvenidos al informativo. Así avanza el cambio. En esta hora les estaremos informando sobre los hechos y logros de los últimos 30 días para que ustedes estén enterados de los avances del gobierno. Un gusto saludarlo, Daniel. Zahira, un gusto, y es que día a día el gobierno nacional trabaja para beneficio de todos los colombianos y las colombianas. Saludamos también a quienes nos siguen a través del canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República. Iniciamos este recorrido informativo con la agenda internacional del presidente Gustavo Petro en los Estados Unidos, específicamente su participación en el periodo número 79 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario de los colombianos entregó mensajes contundentes a la humanidad sobre conflictos internacionales, crisis climática y paz. En su tercera intervención en la ONU en lo que lleva del gobierno, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente al conflicto en Gaza. Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales que hoy están en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. Estas fueron las palabras del presidente Gustavo Petro en la edición número 79 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al referirse a la guerra Israel-Palestina, el mandatario fue enfático en decir que sus palabras y las de muchos presidentes no fueron escuchadas. Los que no tenemos ese poder de destrucción, al contrario, los que tenemos el poder de sostener la vida en el planeta, hablamos sin mucha atención prestada y muchas veces quizás solo para nuestros propios pueblos. Por eso no nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza. Aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad, no nos escucha una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo. El jefe de Estado fue crítico sobre el papel de los países poderosos ante las peticiones de la mayoría de los mandatarios del mundo. Si pedimos que dejen las guerras para concentrarnos en la transformación rápida de la economía del mundo para poder salvar la vida y la especie humana, tampoco nos escuchan. Es el poder de destrucción de la vida lo que da volumen a la voz en el recinto de las Naciones Unidas y congrega a la mayoría de sus representantes y delegados. Denunció que los países poderosos tienen el poder de destruir la vida de la humanidad. En este recinto, la capacidad de comunicación de un presidente depende de la cantidad de dólares que tenga en su presupuesto. En su lucha por la defensa de la selva amazónica y el medio ambiente desde Nueva York, la ministra Susana Muhammad participó en la Semana del Clima. Desde allí insistió en que el mundo requiere un nuevo sistema económico que se adapte a los ciclos de la naturaleza. Para poder estabilizar el clima tendremos que hacer una enorme transición económica que hoy no está en el centro de la conversación sobre el clima. Hablamos mucho de emisiones, pero no hablamos de cómo vamos a detener la expansión de la producción de combustibles fósiles. Y no hablamos de eso porque en el centro está en realidad el sistema económico.
La ministra hizo énfasis en los desafíos que enfrenta Colombia y su dependencia de la exportación de carbón y petróleo y en la importancia de la transición hacia economías sostenibles. Sin un cambio significativo en nuestra economía y en las reglas del juego, seguiremos haciendo promesas vacías. Es imperativo que hablemos de cómo detener la expansión de la producción de combustibles fósiles. El gobierno nacional presentó ante las Naciones Unidas el Acuerdo de Escazú, debidamente ratificado. De esta manera, Colombia se posiciona como líder en la implementación de principios que protegen los derechos humanos y fortalecen la gobernanza ambiental. Hemos puesto también nuestro Acuerdo de Escazú en depósito en Naciones Unidas como compromiso del gobierno colombiano y hemos trabajado también en que las 3 convenciones de Río, biodiversidad, clima y de certificación, entren conjuntamente en un trabajo sinérgico precisamente para que seamos más efectivos en la implementación. Nos hemos reunido con pueblos indígenas, nos hemos reunido con varias partes de la convención para que los resultados de la COP16 en Cali sean todo un éxito. La directora del DAPRE, Laura Saravia, aseguró que los empresarios extranjeros siguen confiando en Colombia como destino de inversión y así lo dejaron ver en el encuentro con empresarios de Estados Unidos que lideró el presidente Gustavo Petro. La reactivación económica del país tendrá avances significativos en materia energética. Así lo anunció la directora del DAPRE, Laura Saravia Torres, desde Nueva York, Estados Unidos, luego de un encuentro con empresarios de este país. Viene más inversión para Colombia, hay grandes apuestas sobre todo en transición energética, en hidrógeno verde con Ecopetrol. Vienen muchas de las apuestas que el presidente ha manifestado públicamente y que hemos venido trabajando con el sector privado, no solo en nuestro país, sino escenarios como en el encuentro con empresarios privados de Estados Unidos, liderada por el presidente Gustavo Petro en el marco de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe de Estado explicó cuál es la situación económica del país. El presidente expresó la situación económica que estamos viviendo en el país, cómo estamos articulando nuevas estrategias para la reactivación económica y sobre todo contarle a los empresarios los resultados que tenemos, resultados como un 3% en crecimiento económico según las últimas cifras del DANE, donde vemos que el sector de vivienda se ha ido reactivando. Obviamente necesitamos que se reactive de manera más rápida y con unos indicadores más altos, pero vemos una leve mejoría, vemos que el sector agrario sigue apalancando la economía. Vemos realmente el tema de inflación, que fue una inflación cero en el mes de agosto y eso es una cifra muy importante para nosotros y que esperamos que ojalá siga en ese mismo indicador. Evaluar una ruta para legalizar el paso de migrantes por el tapón del Darién y evitar que sean víctimas de redes de la mafia y de traficantes de personas fue el acuerdo al que llegaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Panamá, José Raúl Mulino. Ellos quieren construir una sola ruta legal, digamos, controlada por los dos gobiernos, que debe tener estímulos para que quienes quieran pasar escojan esa vía y no queden en manos de las mafias. Yo creo que esa es una idea que podemos seguir construyendo. Dejó en claro que existen rutas controladas por grupos ilegales. Nosotros queremos abrir una ruta tranquila, eficaz, controlada por el poder público de ambos países, cada cual a su lado. Y eso llevaría a que la gente deje de someterse a este tipo de grupos y pueda, digamos, tener un mejor vivir en las decisiones que han tomado. En su agenda de trabajo en México, el presidente Gustavo Petro participó en la conferencia Deuda por el Clima, la propuesta de Colombia, potencia de la vida para salvar el planeta, en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde fue destacado por su defensa de los pueblos más vulnerables como Gaza y así como la biodiversidad y la vida en el planeta. Durante esta agenda de trabajo, el mandatario de los y las colombianas asistió a la posesión de la presidenta de esa nación, Claudia Sheinbaum. El jefe de Estado colombiano alertó sobre el riesgo de los golpes blandos que se registran en América Latina. El presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, fue invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México para dictar la conferencia magistral Deuda por el Clima, la propuesta de Colombia, potencia de la vida para salvar el planeta.
si la descarbonización no produciría más productividad, que es el fundamento del capitalismo moderno para aumentar la ganancia, ¿para qué el capital lo haría? Y si uno mira la realidad, hasta ahora el capital no se está moviendo hacia la descarbonización. Reconocidos académicos de esta universidad destacaron la gestión del presidente Gustavo Petro en su esfuerzo por convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. Es por ello que con la visión del presidente Petro de una economía que pone la vida en el centro, en lugar del capital, es una plataforma para repensar las prioridades de la humanidad. Al término de un encuentro con mandatarios latinoamericanos, el presidente Gustavo Petro denunció la amenaza que existe en América Latina de golpes blandos en contra de los jefes de Estado. Acaba el presidente Boric de Chile de recibir la noticia de que inician un proceso de institución parlamentaria de su presidencia, algo que tiene muy que ver con Colombia ahora, porque si ese proceso se desarrolla en Chile, lo que está mostrando es claramente cómo las extremas derechas pasan de las dictaduras militares, como sucedió en Chile con Pinochet, a lo que llamamos golpes blandos, que se hacen es con técnicas jurídicas inconstitucionales, pero que burlan igualmente el voto popular, voto mayoritario de la gente, y lo reemplazan por decisiones de poderes fácticos que no se aguantan, que América Latina tenga una diversidad de opinión política y sobre todo que avance en un camino de democracia plebeya, le llamo yo. Entre 2022 a 2024 se han formalizado cerca de 1.808.400 hectáreas de tierra y se han adquirido 166.000. El gobierno desde el sur del Magdalena entregó 3.200 hectáreas de tierra que serán destinadas a pequeña ganadería y cultivos de maíz, yuca, auyama y plátano. El presidente Gustavo Petro aseguró que la tierra tiene que estar en manos de campesinos, porque no de otra forma se logra la paz en Colombia. Y es el momento de ayudarnos, que la gente campesina tenga acceso a las tierras fértiles es fundamental para que Colombia no tenga hambre. Así de simple. Porque podemos volvernos una potencia alimentaria para el mundo, tanto en los productos brutos que da la tierra con el trabajo humano, como en la transformación industrial de esos productos, a través de asociarnos. En la jornada de entrega de tierras en los departamentos de Magdalena y Córdoba, el jefe de Estado anunció que va a reabrir la mesa de diálogo con los grupos paramilitares. Le propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición, esta vez sin miedo a la verdad, que creo que existía en esa época. Denunció además que todas las tierras que entregaron los grupos paramilitares terminaron en manos de algunos y no de las víctimas. Quizás el Clan del Golfo lo han usado, lo han construido unos políticos como antaño para quedarse con los bienes que ustedes entregaron. Y para que esos bienes no pasen a la gente del pueblo víctima a la cual el acuerdo de paz dijo estaban destinados. Usaron el proceso con los paramilitares para que la tierra pasara de dueño, no en manos de las víctimas, sino de unos cuantos politiqueros y politiqueras. Al término de la tercera mesa de diálogos en el municipio de Samaniego, Nariño, el gobierno y el grupo ilegal Comuneros del Sur acordaron cese al fuego bilateral y definitivo y concentración. Además, la destrucción de armas de guerra del grupo subversivo y desminado humanitario. Las delegaciones de paz del Gobierno del Cambio y el grupo subversivo Comuneros del Sur alcanzaron 4 acuerdos concretos para desescalar el conflicto y la violencia en el departamento de Nariño. Por su parte, Roger Garzón, representante de Comuneros del Sur, aseguró que es el tiempo de la paz.
Hemos venido trabajando de manera mancomunada entre el gobierno nacional, las comunidades, y esta es otra nueva forma de hacer paz territorial. Desde Montería, en Córdoba, el presidente Gustavo Petro inauguró el Parque Solar Fotovoltaico La Unión, donde aseguró que en Colombia se debe acabar con la intermediación energética porque afecta directamente las tarifas de los usuarios. ¿Quiénes son esos intermediarios? ¿Por qué existen? ¿Qué ley los creó? ¿Por qué ustedes a través de la CREC están permitiendo esos intermediarios? Eso debería ya prohibirse de inmediato. No debe haber intermediarios entre las compras, entre generadores, distribuidores y comerciantes. Así lo dijo el presidente Gustavo Petro durante la inauguración del proyecto fotovoltaico La Unión, un complejo de 220.960 paneles solares con capacidad para generar 100 megavatios en el departamento de Córdoba, donde el mandatario explicó el proceso de venta de energía y aseguró que en ese proceso el mayor afectado es el usuario. Entonces en XN hacen un mercado de la energía y venden, dizque por libre competencia, pero es mentiras. Y entonces allá va y compra. Y entonces a cómo compra el kilovatio hora le suma la transmisión, le suma la distribución, le suma la comercialización y ahí le llega al ciudadano en la casa de la granja. Y ya le llega, según un gobernador, en Puerto Libertador a 1.500 kilovatios hora. En el 16º Congreso Anual de Energía, organizado por la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN, el presidente Petro propuso definir 2 grupos de tarifas de energía según la generación con recursos renovables o fósiles. Entonces ahí hay 2 grupos de precios. Hay 2 grupos de precios. Le llamaría energía limpia sin carbón y el precio es bajo. 3 veces menos, más o menos, que las energías fósiles, cuyo precio es 3 veces más. Entonces, claro, desde la perspectiva del ciudadano del común, yo aquí puedo hacer una tesis, puedo hacer una política pública, y desde la perspectiva de un empresario de energías limpias, no de las energías fósiles, habría un error de percepción, puedo hacer otra política pública. ¿Cuál haría la CREC? Desde la perspectiva de alguien que piensa en el interés general, yo creo 2 tipos de precios, ¿cierto? Uno, para el conjunto de las energías limpias, vamos a llamarlo así, agua, sol, ahí cabrán más, la térmica, ojalá la tengamos, Roa, y otra que es las fósiles, que son emisoras de CO2. El gobierno lanzó estrategia de crédito con el Fondo Nacional del Ahorro para financiar el mejoramiento de vivienda con energías limpias. Gracias a los créditos que otorgará el Fondo Nacional del Ahorro, los hogares de estrato 1, 2 y 3, con especial enfoque en la región Caribe, podrán acceder a financiación para el mejoramiento de vivienda con soluciones de energías renovables. Y lo que queremos es que también apoyar desde el fondo para ayudar a estos mejoramientos de vivienda y que la gente pueda mejorar esas viviendas donde hoy en día, digamos, están viviendo. La ministra de Vivienda, Elga María Rivas, indicó que a la fecha existen 67.503 procesos de mejoramiento de vivienda contratados y en marcha. En este marco de los mejoramientos que estamos haciendo es empezar a incentivar el tema del uso de energías renovables. El acuerdo establece créditos a los colombianos que tengan ahorro voluntario o cesantías en el fondo. En cumplimiento de los compromisos que se alcanzaron en las negociaciones con las bases de transporte de carga y pasajeros, el gobierno anunció que a partir del 7 de septiembre el precio del diésel quedó en 9.856 pesos. Gracias al diálogo con los representantes de los gremios de transporte de carga y pasajeros del país, el gobierno llegó a un acuerdo que permitió conjurar el paro de este sector. Solo unas horas después, el Ministerio de Minas emitió la circular que determinó el primer incremento de este año para el ACPM. Por lo pronto, ya los transportadores aceptan
que sí se puede descongelar el precio del diésel y están proponiendo un solo ajuste de 400 pesos mientras las mesas continúan trabajando. Compromiso del gobierno. El compromiso con las bases del transporte de carga y pasajeros es un incremento en el precio del galón de ACPM de 800 pesos al cierre de 2024. Esta cifra se definió así: 400 pesos que entraron a regir desde el 7 de septiembre y 400 pesos que entrarán a aplicarse a partir del 1 de diciembre de 2024. Desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro se dirigió a los colombianos y colombianas que salieron a las calles para apoyar las reformas sociales del gobierno del cambio. El jefe de Estado destacó que aquí hay un pueblo trabajador y que en vez de debatir sobre si se aumenta la edad de jubilación, lo que se debe hacer es disminuirla. Yo sí creo que la humanidad debería ver que en vez de aumentar la edad de pensión, lo que deberíamos ya estar discutiendo en todo el mundo es cómo se reduce la edad para pensionarse. Esa porquería metida en la cabeza nos lleva a pensar que la vida del ser humano es trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué va? Se le dijo, qué equivocación tan garrafal. Aquí lo que ha habido es un pueblo que trabaja. El gobierno nacional, a través de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, presentó en la Casa de Nariño la campaña Nadie más para la guerra. Nadie más para la guerra fue la campaña que lanzó el gobierno para prevenir el reclutamiento forzado de los jóvenes y evitar que se engrosen las filas de los grupos ilegales. Lo que se busca es concientizar a la opinión pública a través de la promoción y pedagogía sobre los riesgos que tiene el reclutamiento ilegal. Sobre eso quiero decirles que estamos actuando, que no nos hemos quedado quietos, que nos preocupa tanto como ustedes. Y ahí tengo que reconocer que hemos logrado un proceso de articulación y coordinación muy importante con TikTok, en el que seguiremos profundizando para intervenir cuentas. La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario reveló que, según cifras de la Defensoría del Pueblo, este año a corte de agosto se estima que 167 niños, niñas y adolescentes se encuentran violentados por grupos armados ilegales. El programa Ella Exporta a África fue reconocido con el Premio Internacional a la Igualdad de Género en el Comercio, otorgado por la Organización Mundial de Comercio. El programa Ella Exporta a África de la Presidencia de la República, que hace parte de la Estrategia África 2022-2026, recibió el Premio Internacional a la Igualdad de Género en el Comercio. Y lo que estamos haciendo es apoyando emprendimientos y empresas de mujeres para lograr que sus productos y servicios logren ser exportables. Esta es una iniciativa pionera del Gobierno Nacional, liderada por la Vicepresidencia de la República, cuyo objetivo es promover la internacionalización de empresas colombianas de propiedad o lideradas por mujeres hacia los mercados africanos. Estamos felices de que este reconocimiento nos permita fortalecer más iniciativas y adicionalmente integrarnos con otros países que están desarrollando programas con equidad de género. Es el reconocimiento también a todas las mujeres valientes en Colombia que lideran empresas y que permiten que todos los días el desarrollo sea una realidad para diferentes comunidades y territorios. La primera misión exploratoria del programa se realizó en agosto pasado en Sudáfrica, en la cual 24 empresas colombianas, lideradas por mujeres, validaron de primera mano sus productos y servicios que les permite avanzar en su proceso de internacionalización en el mercado africano. Gracias por seguir conectados con el informativo. Así avanza el cambio. Del 20 de octubre al 1 de noviembre, el país de la belleza recibirá a más de 12 jefes de Estado y ministros de ambiente del mundo para participar en la COP16, la cumbre por la biodiversidad en Cali. Y es que en distintos escenarios nacionales el presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre la necesidad de tomar medidas prioritarias para no llegar al punto de no retorno. Es por esto que el jefe de Estado aseguró que Colombia propondrá en la COP16 un pacto mundial para sembrar 3 millones de árboles en la selva amazónica.
Es el momento de cambiar un sistema económico mundial y apostarle a una economía descarbonizada que se llama una economía por la vida, sin petróleo y sin carbón y sin tumbar el árbol. Ellos deberían poner una platica, ¿cierto? Una platica de allá, de los impuestos, para sembrar árboles acá. Ojo lo que estamos proponiendo. No es simplemente plata para sembrar un árbol, sino porque es fundamental para la existencia humana y porque yo le quiero enseñar a mis hijos y a mis hijas que antes que buscar el dinero es mejor buscar la vida, y que para buscar la vida hay que sembrar árboles. Se puede construir una economía vital, una bioeconomía, una economía que viva con la naturaleza para enseñarle al mundo cómo se hace. Pagar porque le estamos quitando el CO2 sembrando los árboles y por tanto le estamos garantizando la vida a sus hijos. Un pacto mundial que tiene como escenario la selva amazónica en Latinoamérica, en América del Sur. Para la realización de la COP16, la Fuerza Pública ya implementó un despliegue de seguridad que incluye ayudas tecnológicas y entrenamiento en Estados Unidos. Desde el pasado 10 de septiembre, más de 11.000 miembros de la Fuerza Pública se encuentran desplegados en la capital vallecaucana, garantizando la seguridad para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, COP16, a celebrarse en Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre. Para garantizar la seguridad, 1.600 soldados se encuentran custodiando los lugares donde se llevarán a cabo los eventos de la COP16. Se vienen desarrollando acciones específicas para lograr que este evento pueda transcurrir en las mejores condiciones de seguridad. Por su parte, la Fuerza Aérea dispondrá de un sistema antidrones para evitar posibles amenazas. De igual manera, estarán ubicados tiradores de alta precisión, grupos de operaciones especiales de policía y 120 hombres pertenecientes al SWAT, quienes fueron entrenados en Estados Unidos. En esta segunda legislatura, el Gobierno del Cambio radicó en el Congreso de la República distintas reformas que buscan garantizar los derechos de los colombianos. Una de ellas, Daniel, es la reforma al sistema de salud del país. El proyecto hacia un sistema de salud garantista, universal, eficiente y solidario que privilegie la vida tiene como objetivo asegurar el derecho fundamental a la salud para toda la población. Conozcamos sus beneficios. El Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley hacia un sistema de salud garantista, universal, eficiente y solidario que privilegie la vida, que busca transformar el sistema de salud, garantizando que todos los ciudadanos accedan a servicios de calidad sin barreras y con equidad. Facilitar el acceso a los servicios de salud, la optimización y transparencia en el uso de los recursos y las mejoras en la calidad de la atención son algunos de los principales beneficios del proyecto. La reforma implementará un enfoque territorial y diferencial, estableciendo redes integradas de servicios que asegurarán la cobertura de atención primaria en todo el país. Primero, todos los hospitales, clínicas, centros y puestos de salud van a trabajar articuladamente en el territorio para atender a toda la población lo más cerca posible a su lugar de residencia, para evitar esos traslados eternos y esas filas eternas para poder acceder a citas, a laboratorios, a la entrega de medicamentos. Los centros de atención primaria en salud y los equipos de salud territorial estarán en primera línea, brindando atención cercana a las comunidades, reduciendo inequidades y respondiendo eficazmente a las necesidades locales. El Ministerio de Transporte radicó en el Congreso el proyecto de ley ferroviaria que establece disposiciones económicas, tarifarias e incentivos que permitirán la inversión y modernización de la infraestructura para garantizar la competitividad y productividad del país. Con el propósito de reactivar la red férrea nacional, una de las banderas del Gobierno del Cambio, el Ministerio de Transporte radicó el proyecto de ley ferroviaria. El propósito es que la red férrea nacional se articule con los demás modos de transporte de manera intermodal, interoperable y complementaria.
El país cuenta actualmente con una red férrea de 3.533 kilómetros, de la cual solamente el 29% está activa o en operación, movilizando el 11% total de la carga del país. El gobierno radicó en el Congreso el proyecto de ley para financiar en 12 billones de pesos el presupuesto general de la Nación 2025. Con estímulos a la reactivación económica, a la transición energética justa y mediante nuevas fuentes de tributación, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de ley de financiamiento que busca conseguir los 12 billones de pesos contingentes que tiene el presupuesto general de la Nación para el año 2025. El objetivo es completar los recursos con los cuales se pueda financiar el presupuesto del 2025. La propuesta también incluye estímulos al turismo, facilita el crédito desde el Fondo Nacional de Ahorro para arreglo de viviendas sin hipotecas y equilibra los impuestos de juegos de suerte y azar con los que se realizan a través de las plataformas electrónicas. Y en otra de las propuestas del gobierno fue radicado en el Congreso el proyecto de reforma política y electoral. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma política que busca actualizar las instituciones democráticas, avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016 y acatar las recomendaciones de la Misión Especial Electoral de 2017. Financiación estatal de las campañas, listas cerradas a las corporaciones públicas y reforma a la autoridad electoral para hacerla independiente a las fuerzas políticas son los tres ejes principales de esta iniciativa. El proyecto, que fue socializado con las comisiones primeras del Senado y Cámara de Representantes, permite que Colombia tenga un sistema político más transparente y que el cumplimiento del calendario electoral siga siendo sagrado. Y precisamente para conocer y comprender cuál es el propósito del gobierno frente a las reformas radicadas, se encuentra con nosotros en el estudio el sociólogo de la Universidad Cooperativa de Colombia, Antonio Sanguino. Antonio, bienvenido a Así Avanza el Cambio. Para iniciar, cuéntenos para usted cuáles son las principales apuestas de las reformas recientemente radicadas por el gobierno nacional. Primero, la continuidad con el paquete de reformas sociales, además de la reforma laboral. Viene la reforma a la Ley 30, que tiene que ver con la financiación de la educación pública superior. Viene además un proyecto de ley para poner en funcionamiento la jurisdicción agraria, que fue creada mediante una reforma constitucional y que es un compromiso además en el acuerdo de paz. Es una ley que permite avanzar en una perspectiva de reforma agraria. Viene también una ley de reforma que reforma los servicios públicos domiciliarios. Hay una gran crisis por el tema tarifario en la energía eléctrica en la costa caribe colombiana y ello está además relacionado con la apuesta por la transición energética de este gobierno. Y adicionalmente vienen otras reformas en otros campos, la reforma política, la reforma que busca acondicionar y ajustar el sistema político colombiano a esa otra promesa de la Constitución del 91 y del Acuerdo de Paz del 2016, que es incrementar la calidad de la democracia en Colombia. Teniendo en cuenta este gran paquete de reformas radicadas en el Congreso, ¿cómo se mueve el pulso justamente allí, en el Congreso? Bueno, yo creo que hay un mejor ambiente. Me parece que la llegada del ministro Juan Fernando Cristo le dio una bocanada de oxígeno a la acción del gobierno en el Congreso. Esta semana el marcador va 3-0. 3 para el gobierno, 0 para la oposición. Se hundió la moción de censura al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ayer en el Senado de la República. La reforma laboral va avanzando a pesar del bochinche y de la estrategia de dilación, de saboteo de la oposición. Y hoy se eligió un procurador general que no era precisamente el que quería imponernos Germán Vargas Lleras a través de los 2 ternados de la Corte y del Consejo de Estado. Así que hay un buen ambiente. Yo creería que la reforma a la educación va a avanzar de manera positiva,
que la ley de jurisdicción agraria también va a lograr tener un éxito en su trámite por el Congreso. La reforma a la salud, que había olvidado mencionarla, pues va a tener un trámite, yo creo que mejor que el que tuvo en la legislatura anterior. Quizás el tema más difícil será el de la ley de financiamiento, que va a afectar, por supuesto, el presupuesto que el presidente tendrá que decretar como lo ordena la Constitución, y eso va a obligar a un ajuste. Ahora, el gobierno ha dicho, ese ajuste de 12 billones de pesos en ningún caso será para la inversión social y para la política social y para las reformas sociales, sino que va a tener que afectar sectores de la economía y sectores de la sociedad colombiana que aún gozan de privilegios tributarios con la estructura de las finanzas públicas que tenemos en Colombia. Antonio, usted nos hacía al inicio un panorama de esta agenda legislativa, pero hablemos de esa última. ¿Cuáles son los principales retos para usted de la ley de financiamiento? Es que la ley de financiamiento es absolutamente necesaria, porque si no, pues además de los problemas que hemos tenido, porque traemos una deuda pública acumulada, el gobierno anterior disparó la deuda pública y la deuda colombiana, y el gobierno del presidente Petro ha tenido que saldar y que ir reduciendo y pagando las obligaciones derivadas de la deuda. Nos dejó un hueco fiscal enorme en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, más de 50 billones de pesos. Una parte de ese hueco fiscal se ha tenido que pagar en este gobierno y otra parte se intentó pagar con el incremento de la CPM, que ustedes saben derivó en un paro de camioneros y que, digamos, hizo más lento el ajuste que hay que hacer en los precios de combustibles para tapar ese hueco que también heredamos del gobierno anterior. Así que el gobierno debe insistir, debe persuadir al Congreso y a la opinión pública para que entiendan que ese ajuste es necesario. No es una reforma tributaria como las que aquí hemos estado acostumbrados a tramitar en el Congreso de la República. Los que ahora se oponen a esta ley de financiamiento votaron todas las reformas tributarias regresivas que se han aprobado en el Congreso de Colombia desde la Constitución de 1991. Y ahora, entonces, se rasgan las vestiduras diciendo que no se puede aprobar una reforma que, entre otras cosas, es un estímulo, hace parte del plan de reactivación económica que requerimos para mejorar la economía del país, los indicadores económicos y para que además podamos generar más empleo y mejorar las finanzas públicas. Así que yo esperaría que no tengamos que acudir a un mecanismo de peluqueada del presupuesto que finalmente decrete el presidente, pero en todo caso yo creo que el trámite no va a ser fácil, entre otras porque nos vamos aproximando a la campaña presidencial del 2026 y estos asuntos terminan convirtiéndose en combustible para la oposición en su estrategia electoral. Y precisamente lo que busca el gobierno es esa reactivación económica. Antonio, muchas gracias por acompañarnos en Así Avanza el Cambio y este es el momento de hacer una pausa institucional. Cada rostro cuenta una historia. ¿Qué historia quieres contar? Cada acción importa. Es momento de actuar por nosotros y por el planeta. Nuestros paisajes. Nuestra herencia. La contaminación afecta al planeta. Nos afecta a todos nosotros. La libertad es un derecho. Es hora de darles una voz a los que no pueden hablar. En la COP16, cada decisión cuenta. Hagamos paz con la naturaleza. Seguimos en el informativo Así Avanza el Cambio. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo una reunión con la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien habló de la deuda y los nuevos recursos de la banca internacional. Colombia ratificó que estamos honrando el compromiso de pago de la deuda, del préstamo en el COVID. Eso lo terminaremos de pagar en el año 2025. Se habló de un segundo tema y es cómo encontramos con el apoyo del Fondo Monetario Internacional recursos frescos para tener
ajustes en el pago de todo el proceso de deuda que quedó Colombia con diferentes organismos nacionales e internacionales con tasas de interés más bajas. Es un proceso que necesitamos para aliviar el peso que hoy tenemos, que nos limite el espacio de la inversión. Pero tercero y más importante, cómo avanzamos en el proceso de que el Fondo Monetario Internacional emita derechos especiales de giro y en apoyo con Naciones Unidas, esos recursos se comprometan a desarrollar una agenda climática en Colombia y América Latina que no sea del costo de América Latina. La economía colombiana sigue con cifras muy positivas este año. Según el DANE, la economía creció 3.68% en julio de 2024, comparada con el mismo mes del año pasado. La economía colombiana creció 3.68% en julio de 2024 frente al mismo mes del año pasado, reveló el DANE. Según el análisis, durante el séptimo mes del presente año, el índice de seguimiento a la economía alcanzó en su serie original 124.81 puntos. Según el DANE, el comportamiento del índice de seguimiento a la economía se explica por el crecimiento de las actividades económicas primarias, que para el séptimo mes de este año fue de 7.45%. De otro lado, las industrias de manufactura y la construcción mostraron una recuperación en julio de este año de 1.47%. Y en las actividades terciarias, que corresponden a servicios públicos, comercio, reparación de vehículos, alojamiento, comida, entre otros, tuvieron un crecimiento de 3.29% durante julio pasado. El DANE destacó además que el crecimiento del índice de seguimiento a la economía entre enero y julio de 2024 fue de 1.89% en su serie original. El índice de precios al consumidor IPC de agosto de 2024 fue de 0, una cifra histórica según lo informó el DANE. Agosto de 2024 representa un hito para Colombia con respecto a la inflación, que fue de 0%, como lo destacó el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que ya no hay excusas para no reducir las tasas de interés. Los resultados, que fueron revelados por la directora del DANE, Piedad Urdinola, muestran una curva decreciente de la inflación en Colombia. Para este agosto de 2024, la variación mensual del IPC, índice de precios al consumidor, fue exactamente de 0,00%, inferior al 0,70% que reportábamos hace un año. Para el año corrido alcanzó 4.33%, también por debajo del 7,43% que reportábamos hace un año. Por su parte, el ministro de Hacienda recalcó que las políticas adoptadas por el gobierno en materia económica ya se pueden evidenciar en los resultados. Tenemos una tasa real equivalente a 463 puntos, que es la diferencia entre la actual tasa del Banco de la República, 10,75, menos la inflación acumulada del año 6,12. Esto significa que el llamado del Banco de la República es que es hora de acelerar el descenso de la tasa de intervención y que deberíamos llegar este mes a reducirle en 0,75 puntos. El ministro se refirió a la inflación real para los hogares colombianos. Por otro lado, el Banco de la República redujo las tasas de interés en 50 puntos básicos, quedando en 10.25%. Entran en vigencia las medidas para mejorar la expedición del pasaporte, reducción de las tarifas, atención en línea toda la semana y posibilidades de gratuidad en la expedición del documento son algunos de los beneficios que adoptó el gobierno. Para facilitar la expedición de este documento, el trámite es 100% en línea. Para los ciudadanos a quienes se les haya expedido el pasaporte desde 2017, este proceso incluye la actualización de la foto y el pago de manera virtual. También se redujo el costo, pues en las sedes de expedición en Bogotá, el valor del pasaporte ordinario se reducirá de 207.000 a 180.000. El agendamiento de citas se puede realizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se dio la ampliación de los módulos de atención. Se aplicará una exoneración de pago de pasaportes para quienes cumplan los requisitos establecidos en el artículo 8 de la Ley 1212 de 2008, es decir, a colombianos o colombianas que se encuentren en el país y pertenezcan al nivel 1 o 2 del SISBEN,
Mi hija vio en las redes sociales lo del pasaporte y por eso vine yo aquí, porque eso lo anunciaron. Agradecida por la Cancillería que me dieron el pasaporte gratis por el nivel del CISBEN. El canciller Luis Gilberto Murillo firmó en San Basilio de Palenque la resolución para el concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular 2026 y garantiza hasta 40 cupos para igual cantidad de aspirantes de más de 65 lenguas de origen colombiano. En San Basilio de Palenque, el canciller Luis Gilberto Murillo firmó la resolución que dio apertura al concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular para el 2026. Esta abre el camino para que los pueblos étnicos accedan al proceso meritocrático de carrera diplomática. La gente de estratos socioeconómicos que tengan limitaciones en sus ingresos van a poder, es su criterio para que puedan entrar, pero también de regiones apartadas. En este proceso se rescatan las 65 lenguas ancestrales del país, como lo destacó el ministro Murillo, quien dijo que esta resolución implementa un concurso más inclusivo y cercano a todo el territorio nacional. Precisamente para que más jóvenes palenqueros, para que más jóvenes negros, raizales, afrocolombianos e indígenas puedan hacer parte de la carrera diplomática y consular y representar a nuestro país en los escenarios internacionales más importantes. El gobierno firmó el convenio por $80 millones con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para mejoramiento de instituciones educativas y construcción de 2 universidades. Cerca de 800 sedes educativas de preescolar, básica y media con problemas de infraestructura serán renovadas para que 86.000 niñas, niños y adolescentes puedan estudiar en condiciones adecuadas. Los recursos saldrán de un convenio firmado entre el Gobierno Nacional y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe por un monto de $80 millones. Este crédito es un convenio que hemos hecho para poner a disposición $80 millones para invertirlos en el mejoramiento de infraestructura educativa y la infraestructura que más lo requiere en el Pacífico y en el Caribe colombiano. Es por eso que estos $80 millones los vamos a focalizar y vamos a abrir una convocatoria en estas regiones para que postulen sus colegios, para que la ejecución de estos recursos se haga de la manera más democrática posible. El Ministerio de Educación comenzará la identificación de las poblaciones donde la infraestructura educativa necesita inversión prioritaria para su mejoramiento. Así que la invitación es a que ustedes hagan lo propio, postulen sus colegios y que el otro año estemos ejecutando estos recursos para mejorar las condiciones de nuestros niños, niñas y adolescentes. Estas intervenciones se focalizarán en los departamentos de Magdalena, Guajira, Bolívar, Sucre, Nariño, Chocó, Cauca y Valle. Y son más de 500 niños y niñas jóvenes de las comunidades Ticuna, Cocama, Yagua, Huitoto, Miraña y Tanimuca los que se benefician con la entrega que hizo el Ministerio de Educación de la institución educativa Francisco de Orellana, ubicada en el resguardo indígena de Macedonia a 53 kilómetros de Leticia. Las clases antes de esta infraestructura pues eran, digamos, como que regulares porque no teníamos buenos espacios, no habían sillas, algunas mesas, los salones, algunos no tenían tableros. Ubicado en el resguardo indígena de Macedonia, a 2 horas del municipio de Leticia, la institución educativa Francisco de Orellana es el colegio 113 que entrega al gobierno del cambio para garantizar una educación digna y de calidad a todas y todos los niños de Colombia. Porque frente al majestuoso río Amazonas y en una comunidad tan alejada como la comunidad de Macedonia, tener una infraestructura de esta que dignifica la vida de más de 900 niños y niñas de 8 comunidades indígenas de toda la región, pues es un paso hacia adelante. Significa un progreso educativo para el bien de todas las comunidades que rodea esta institución. La infraestructura, los espacios que estamos recibiendo garantizan un buen aprendizaje en los estudiantes.
Con esta infraestructura se está revolucionando la educación en el Trapecio Nacional. Entonces, aquí el sueño sería pues que se abra un estudio superior, acá mismo. Entregándole esta infraestructura a nuestros estudiantes hace que ellos se enamoren aún más de la educación, se enamoren aún más de lo que ellos quieren ser, se enamoren aún más de salir adelante. El colegio está chévere, sí me anima a estudiar. Cuando hoy supe la noticia que ya íbamos a entrar al colegio nuevo, me animé. Con una superficie de 2.162 metros cuadrados, la inversión superó los 16.000 millones de pesos. Son ustedes, niños y niñas, quienes tienen la responsabilidad de pararse acá, de ser los próximos ministros y ministras, de ser los próximos científicos, deportistas y que llenen de honra y de gloria a sus familias, a su comunidad, a su departamento. Proyectos para jóvenes, mujeres y adultos mayores fueron los temas clave de la agenda de la primera dama Verónica Alcocer en China, quien desarrolló una agenda de trabajo que reafirmó el compromiso mutuo entre ambos países. En un momento clave para las relaciones bilaterales con China, la primera dama de la nación, Verónica Alcocer García, desarrolló una agenda de trabajo que reafirmó el compromiso mutuo por avanzar en la asociación estratégica suscrita entre ambos países tras la visita del presidente Gustavo Petro al gigante asiático en 2023. En la reunión con la viceministra de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, se abordaron las iniciativas de la población privada de libertad, adultos mayores, educación en zonas vulnerables y lucha contra la malnutrición, con el objetivo de ampliar oportunidades de desarrollo en estos sectores. En Chengdu, la primera dama y la vicepresidenta del Comité Permanente Provincial de la Asamblea Popular de China afirmaron que esta visita permite reforzar los lazos de cooperación entre las naciones. Finalmente, en su recorrido, la primera dama también conoció el Centro de Servicios Integrales de Salud para Adultos Mayores, Mujeres, Niños y Espacios Dotados que permiten el bienestar integral de las poblaciones más vulnerables del país. Los deportistas paralímpicos dejaron en alto el nombre del país en las pasadas justas de París, donde la delegación nacional cerró su mejor participación de las 12 ediciones en las que Colombia ha participado en los Juegos Paralímpicos. Los resultados son contundentes. Ajira 28 medallas, de ellas 7 de oro, 7 de plata, 14 de bronce, además de 42 diplomas paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos de París 2024 pasaron a la historia del deporte de alto rendimiento. Ya las cifras están puestas sobre la mesa. 28 medallas, 7 oros, 7 platas, 14 bronces. Cuando uno cuenta esto solo por números, pues se cuenta sencillo. Sin embargo, contar lo que hay tejido y trabajado detrás de cada una de esas medallas nos daría para escribir una saga paralímpica de los atletas colombianos. Pero el tema no fue solamente de recursos para este ciclo. El Ministerio del Deporte apoyó a los deportistas con el Centro de Ciencias del Deporte, donde los paraatletas tuvieron a disposición laboratorio clínico, biomecánica, fisiología, así como dispositivos médicos y científicos para el seguimiento y control de la preparación. Agradecerle a el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Deporte, por el apoyo que nos han brindado. Es fundamental el apoyo que nos brindan todo el tiempo, porque yo creo que si no fuera por eso, los deportistas de alto rendimiento como nosotros no podríamos dedicarnos el 100% a la práctica deportiva. Entonces, gracias por dignificar ese trabajo que nosotros hemos decidido tener. El gobierno del cambio se ve en las redes. Influencers, líderes de opinión nos entregan informes especiales para contarles a los colombianos lo que no se ve en los medios tradicionales. Que sean Celso y Fanny Esperanza quienes nos cuenten las noticias de las redes.
¿Usted quisiera que se excluya de IVA a los servicios hoteleros y turísticos en municipios con menos de 200.000 habitantes en Colombia, que son la gran mayoría? ¿Usted quisiera que se le bajaran sus tarifas de energía y que el gobierno Petro asuma la deuda por la opción tarifaria de los usuarios que creó Duque en pandemia? ¿Le parecería bueno que el Fondo Nacional del Ahorro pueda entregar créditos para mejoramiento de vivienda sin necesidad de hipoteca? ¿Le parecería justo que a quienes ganen más de 130 millones de pesos mensuales se les aumente el impuesto de renta? ¿Le parece bien que se le baje el impuesto de renta a todas las empresas colombianas, menos a las de carbón y petróleo, con el fin de reactivar la economía? ¿Está de acuerdo con mantener la sobretasa de renta al sector petrolero y carbonero exportador? ¿Le parecería bueno que se excluya del IVA la compra de vehículos para transporte público y carga que transiten hacia vehículos eléctricos? ¿Le parecería bueno que se proponga un bono de transición energética a empresas que realicen inversiones de desarrollo de energías limpias y que puedan ser negociados libremente? Si sus respuestas a todas las preguntas anteriores es un sí, usted está de acuerdo con la ley de financiamiento que propone el gobierno del cambio para recolectar 12 billones de pesos y reactivar aún más nuestra economía. La economía en Colombia creció en un 3,68%. Esto es lo que no te contó la TV. Hablemos de cosas lindas. Oigan, un gran logro del gobierno nacional fue la suspensión del cobro tarifario en la costa atlántica de la energía eléctrica, que reduce en un 25% ese problema enorme que estaba teniendo la comunidad con este cobro exagerado. Que recordemos que en el gobierno de Duque se había aumentado en un 50%, estaban pagando una de las energías más caras de todo el país, pero que gracias a la intervención de aire que realizó el gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro, se pudo reducir en un 25%. Y si de cosas lindas queremos hablar, mírenme esto, en Cotorra, Córdoba, el gobierno acaba de entregar este colegio que estaba como un elefante blanco, que esta es otra modalidad de robo de los corruptos en Colombia, pero que gracias a este gobierno, a través del Departamento de Prosperidad Social, encabezado ahora por Gustavo Bolívar, pudo recuperar este importante colegio que va a atender a más de 1.000 niños y niñas en la zona. El gobierno nacional recuperó 115 bienes culturales colombianos que fueron sacados del país y que permanecían en colecciones de Estados Unidos. Estas piezas, gracias a la gestión de la Cancillería, retornaron a bordo del avión presidencial. 115 bienes culturales del país que permanecían en colecciones privadas en Estados Unidos fueron repatriados a Colombia. De acuerdo con el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, la repatriación de estos 115 bienes culturales marca un avance en la protección del patrimonio colombiano y es un claro ejemplo de cooperación internacional. El patrimonio cultural repatriado involucra piezas arqueológicas y piezas etnográficas de la colección James Lawrence, así como piezas arqueológicas de una colección anónima. El cambio se ve en los medios. El periódico Vida puso en circulación virtual una edición extra en la que resaltó el discurso del presidente Gustavo Petro en su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su periodo 79. Daniel, allí podemos observar en las imágenes que aparecen en pantalla, en esta portada de la edición del mes de septiembre, se destacó la frase del jefe de Estado: es la hora de los pueblos, un mensaje contundente que entregó el mandatario a la humanidad, destacando la importancia de la gente para defender la vida en el planeta. Daniel, hemos llegado al final de esta edición del informativo Así avanza el cambio. En un mes nos encontramos nuevamente por el canal institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República. Las noticias del gobierno que día a día trabaja para que Colombia sea un país con equidad y dignidad. Los reporteros gráficos de la Presidencia de la República captaron con sus lentes los hechos y los lugares en los que hace presencia el gobierno del cambio. Así es que los dejamos con nuestro tradicional Ojo de Águila. Ojo de Águila.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.